efectivo. Para empezar y para desarrollar y destacar la importancia de la gestión eficiente del recurso y flujos de efectivo, es importante acá analizar los conceptos fundamentales en los cuales se trabaja esta gestión eficiente de recursos, ¿no? Entonces, es por ello que en el contexto empresarial actual, las empresas sostienen que deben ser rentables y competitivas al contar con una sólida gestión empresarial, ¿no? Entonces, de acuerdo a muchos autores, la administración nos implica, además de coordinar las actividades laborales de manera eficiente y efectiva, también aprovechar todos los recursos disponibles, incluidos los recursos humanos, materiales, financieros, para poder alcanzar estos objetivos de esta organización. Entonces, dentro de estos recursos, los financieros juegan un papel relevante. ¿Por qué? Por lo que es esencial utilizarlos de manera adecuada para poder aprovechar el máximo en sus inversiones. Entonces, es por ello que analizamos y le damos esta importancia a la rentabilidad, a la sostenibilidad y a la competitividad en la gestión empresarial, ¿no? Entonces, es por ello que vamos hablando de conceptos fundamentales que hacen que la gestión de recursos pueda estar sujeto a los objetivos de la organización, a la base de la organización. Entonces, para empezar e ir conociendo estos conceptos fundamentales, podemos iniciar analizando qué son la gestión de recursos financieros. ¿Qué entendemos por gestión de recursos financieros? A ver si alguien está en salas y nos pueda comentar a qué nos referimos cuando estamos hablando de una gestión de recursos financieros. ¿Qué podemos comprender por este término? Cuando se habla del tema de gestión de recursos, es importante primero conocer la conceptualización y la definición. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de gestionar? Nos referimos a estas facetas en las cuales estamos buscando la mejora de la utilización de estos recursos económicos disponibles, ¿no? Con el fin siempre de lograr los objetivos financieros y operativos de una entidad o de una empresa determinada. Entonces, una gestión financiera eficaz desempeña un papel fundamental. ¿Por qué? Porque nuevamente les digo, promueve lo que es la estabilidad, el crecimiento y la sostenibilidad de la organización. Las organizaciones son sostenibles en base a esta gestión de recursos financieros, ¿no? Es por eso que englobamos esta oportunidad, este concepto de la gestión de recursos financieros. Acá también podemos hablar de que la gestión de recursos financieros se va a relacionar con la administración, con la supervisión de los activos, también con los activos monetarios de una entidad y asimismo con la empresa, con el propósito de alcanzar de manera efectiva y eficiente sus metas y operativos. Es decir, cuando hablamos de gestión de recursos financieros, estamos hablando del mundo empresarial, ¿no? Y cómo podemos aplicar en diversas circunstancias estos recursos financieros, es decir, cómo vamos a enfocarlos en nuestras empresas para que puedan generar e involucrarse en una serie de actividades fundamentales para nuestras entidades. Acá vamos a mencionar que la gestión de recursos financieros involucra series de actividades que incluyen desde la planificación financiera, en la que decimos que es vital, ¿para qué? Para poder establecer objetivos financieros. Si estamos hablando de administración financiera, la planificación va a ser el primer paso en el cual nosotros proponemos los objetivos, ya sean a largo, a corto plazo o a mediano plazo de nuestras organizaciones. Con los objetivos que queremos lograr, queremos saber hacia dónde vamos a llegar, ¿cierto? Entonces, en base a estos objetivos, nosotros podemos ir analizando diferentes aspectos.
podemos ver el tema de qué estrategias se van a seguir, qué acciones se van a ejecutar fijadas en el objetivo financiero, ya sea corto, mediano o largo plazo en la organización, van a ser parte y van a implicar y van a ser parte básica de la definición de presupuestos, de las metas de ingreso, de los gastos y flujos de efectivo. Acá también vamos a hablar de que parte fundamental de la gestión de recursos financieros es la adquisición de los mismos, la adquisición de recursos financieros. Cuando estamos hablando de la adquisición de recursos financieros, nos estamos refiriendo al tema y al foco de lo que son las inversiones. Debemos buscar y debemos identificar fuentes de financiamiento disponibles para que esta gestión de recursos financieros pueda generar sus actividades, ¿no? Entonces, como inversionistas, préstamos bancarios, emisión de acciones, ingresos operativos y demás, son fuentes de financiamiento que van a poder apalancar nuestras organizaciones muchas veces para inclusive mantener la estabilidad financiera que requerimos para nuevas inversiones, nuevas oportunidades de mercado y mejores espacios competitivos. Entonces, otro de nuestros factores que es importante y es fundamental en la gestión de recursos financieros, hablamos de la gestión de capital de trabajo. En la gestión de capital de trabajo nos estamos refiriendo a que implica eficazmente los activos y pasivos, tanto a corto plazo de la organización como cuentas por cobrar. Entonces, acá podemos hablar que la gestión del capital de trabajo es importante porque va a asegurar la liquidez y la capacidad operativa de nuestras empresas. Entonces, en base a ello es que vamos a poder ir trabajando para poder generar este tema de la gestión del capital de trabajo. También va a implicar la administración eficaz de activos, nuevamente les repito, y pasivos a corto plazo en nuestra organización. Reside como parte importante de la gestión de recursos financieros. Acá vamos a hablar, lo que les mencionaba, del tema de las inversiones inteligentes, que es otro de los factores y otra de las características en las cuales está inmersa la situación de poder gestionar inversiones que puedan centrar nuestras tomas de decisiones sobre cómo invertir nuestros recursos financieros, ¿no? Entonces, supongamos que en las organizaciones, en proyectos que generan un rendimiento adecuado, se deben tomar decisiones que estén alineadas con nuestros objetivos estratégicos. Es decir, cuando nosotros trabajamos en inversiones, nuestras inversiones deben estar enfocadas en los objetivos en base a los cuales estamos desarrollando nuestras empresas, en base a los cuales nos estamos planteando en los mercados. Les pongo un ejemplo, un supuesto. Tengo el objetivo de crecer en el mercado, ¿no? Y entonces, si necesito crecer en mercado, seguramente mis inversiones en recursos y capital de trabajo irán enfocados en activos, ¿cierto? Entonces, tengo el objetivo de crecer como empresa en mercado. Entonces, me iré enfocada a este tipo de inversiones. Ahora, si tengo mi objetivo de crecer en el mercado, pero estoy haciendo inversiones en otro tipo de negocios, estoy buscando otro tipo de opciones y demás, entonces mi objetivo de crecer con mi empresa en el mercado no va a estar relacionada con mi gestión de inversiones. Acá es importante la gestión de recursos financieros que nosotros tengamos, porque si nosotros hacemos una inversión inadecuada o que no esté alineada con nuestros objetivos estratégicos, nuestro crecimiento en el mercado es poco probable por las condiciones en las cuales se está desarrollando. No está teniendo la atención oportuna y la atención suficiente por la cual estas inversiones pueden tardar más en desarrollarse o inclusive pueden llegar a no desarrollarse relacionadas con nuestros objetivos estratégicos.
Otro de los factores que se involucran en las actividades fundamentales es el control y el seguimiento financiero. Acá cuando hablamos de control y seguimiento financiero, estamos hablando de la supervisión continua de estos resultados financieros, ¿no? De la comparación de planos, de presupuestos establecidos, de ajustes que puedan garantizar que la organización está avanzando hacia sus metas financieras, ¿no? El control y el seguimiento financiero es uno de los pasos más importantes, porque recordemos que cuando hablamos de administración, estamos hablando de planificar, de organizar, de dirigir, y uno de los aspectos más importantes que es el control, porque si bien nosotros planificamos, organizamos y dirigimos, si no tenemos este punto que es el control, probablemente nuestros objetivos en los cuales estén planeadas ciertas decisiones o ciertas situaciones no nos generen esta organización y dirección adecuadas por la falta de control que esto implica. Entonces, al igual que en la administración financiera, la importancia del control y el seguimiento financiero nos implica una supervisión continua de resultados. ¿Por qué? Porque base a ello podemos hacer ajustes cuando sea necesario, ¿no? En base a ello podemos realizar muchas veces inclusive mediciones de riesgo, podemos evitar los riesgos de liquidez, riesgos de mercado, podemos evitarnos inclusive los desafíos que nos presenta cada día en el mercado, en base al control y seguimiento financiero en el cual estamos trabajando. Entonces, el control y el seguimiento financiero nos garantiza que la organización esté avanzando hacia sus metas financieras, esté enfocado en esto que son sus objetivos estratégicos. La información financiera y reportes. La información financiera y reportes son parte de la gestión de recursos porque son una fuente de generación de informes financieros, como su nombre lo indica, y son precisos y oportunos. Cuando nosotros debemos tomar una decisión fundamental en nuestras empresas, debemos basarnos en esta información financiera y en los reportes que presentan estas. Yo les pongo un hipotético caso de que si yo voy a tomar decisiones de inversión, de préstamos bancarios, de nuevos accionistas y en situaciones, si yo no tengo la inversión financiera de mi empresa, ¿yo cómo sé que necesito un préstamo bancario? ¿Cómo sé que necesito un nuevo inversionista? ¿Quién me asegura a mí que un nuevo socio no va a llevar a la quiebra a mi empresa y más bien la va a apalancar? Entonces, para todas estas decisiones, e inclusive para poder declararme en quiebra y demás, necesito tener la información financiera de mis empresas, ¿sí? La generación y los informes financieros son precisos para esta toma de decisiones, que es fundamental. Entonces, los estados financieros son aspectos oportunos, ¿no? En estados financieros me estoy refiriendo a lo que es el balance, a lo que es el tema del estado de resultados, el flujo de efectivo, que van a proporcionarnos información valiosa sobre la salud financiera y de la organización. Acá hemos tenido un bosquejo de lo que es la gestión de recursos financieros. Entonces, hemos visto algo de conceptos, hemos ido analizando cuáles son las actividades que involucran esta gestión de recursos financieros. Se ha hablado del control y seguimiento, un aspecto importante, la importancia de la información financiera y reportes, y cómo van a actuar en nuestra organización y cómo suman hacia nuestra organización. Entonces, hasta acá, ¿tiene alguien alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario tal vez que hacer? Hola, ¿se escucha el audio? Está todo bien, Lice. Ya. Entonces, continúo si no hay preguntas. Hablemos de, y vamos a ir recapitulando para poder llegar a lo que es el flujo de efectivo y hablemos un poquito de los informes financieros. Empapémonos un poquito de este tema, ¿no? Entonces hablamos de informes financieros básicos
que las empresas deben tener para poder trabajar el tema de la gestión de recursos financieros. Acá es importante el balance general. El balance general nos va a mostrar un informe financiero en base a detallarnos activos, pasivos y capital contables a una fecha específica. Cuando hablamos de un balance general, estamos hablando de todas estas cuentas que involucran tanto activos, pasivos y capital, en los cuales vamos a poder registrar nuestras deudas, nuestros ingresos y también todo nuestro patrimonio. En cambio, el estado de resultados. ¿Qué nos va a registrar el estado de resultados? El estado de resultados, a diferencia del balance general, va a proponernos un documento financiero que nos va a mostrar la situación financiera de una entidad, pero detallando ¿qué? Detallando los ingresos, los costos y los gastos, ¿no? Entonces, el estado de resultados es un documento contable que nos revela cómo se generan estos ingresos, cómo se están generando estos costos, cómo se están generando estos gastos y cómo se obtiene esta utilidad o pérdida neta en un determinado periodo. Acá, hablando de lo que es el tema de balance general, estado de resultados, les comparto un ejemplo de este tema para recordar un poquito. Nuestro balance general. Yo creo que la mayoría ya lo conocemos. Entonces acá, por ejemplo, cuando hablamos de un balance general y un estado de resultados, van a destacarnos la importancia de ciertos datos en los cuales podemos basar nuestras decisiones. Ahí está. Me confirman, por favor, si se ve la pantalla. Entonces acá, por ejemplo, tenemos lo que es un balance general resumido. Tenemos un activo, nuestras cuentas del activo, está nuestro pasivo, que son nuestras deudas, y nuestro capital, ¿no? Nuestro capital circulante y nuestro capital contable. Este puede ser un ejemplo de nuestro balance general. Nuestro estado de resultados, si bien lo tienen en la gráfica, también tenemos acá otro ejemplo para poder ir recordando y analizándolo un poquito, donde a diferencia del balance general, en este registramos los gastos, registramos todos los datos que nos ayudan a determinar nuestra utilidad o pérdida de nuestro negocio. Todos los años, los estados financieros nos sirven para poder declarar nuestro régimen impositivo en impuestos nacionales, ¿verdad? Está en base y sujeto para las empresas unipersonales y con personería jurídica que estén constituidas como empresas en base a este régimen impositivo. Entonces, acá, por ejemplo, les comparto un estado de resultados. A diferencia del balance general, miren, a diferencia del balance general que teníamos activos, pasivos y capital, en este lo que tenemos es ventas, costos de ventas, cuánto es mi utilidad bruta de las ventas con el costo de ventas, cuántos son mis gastos de operación, mis gastos de venta, mis gastos de administración, y están inmersos todos estos gastos en los cuales yo puedo hacer un análisis y ver cuánto es mi utilidad neta.
En base a estos estados financieros es que podemos tomar decisiones, podemos analizar diferentes aspectos. En base a estos estados financieros también es que más adelante se evalúan y se generan los flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque los flujos de efectivo van a ir sujetos y relacionados a estos dos estados financieros, tanto el estado de resultados como el balance general. Los estados de cambios en la situación financiera. Cuando hablamos de estados de cambios en la situación financiera, estamos hablando de que estos estados se basan en el flujo de efectivo y presentan el origen y destino de los recursos, ¿no? Ya sea mediante operaciones normales o de financiamiento, estos estados de cambio de situación financiera van a estar relacionados con los flujos de efectivo en base a los cuales se trabajan este origen y este destino de recursos. A diferencia del estado de cambios, existe el estado de variaciones en el capital contable. Entonces, ¿acá de qué hablamos? Hablamos de un informe financiero que va a examinar los cambios en las cuentas de capital. Es decir, el estado de variaciones en el capital contable está relacionado al análisis de los cambios que se generan dentro de las cuentas de capital, dentro de las inversiones de propietarios, durante un determinado periodo, ¿no? Un periodo específico, un tiempo en el cual se está generando estos cambios en estas cuentas. También tenemos el estado del costo de producción, mediante el cual el estado de costo de producción nos va a hablar de cuánto es el costo de producción de lo vendido y principalmente cuáles son los gastos relacionados con la fabricación de un producto y los precios de costo. Estos estados de los cuales estamos hablando ahora son también flujos financieros, estados financieros en los cuales podemos ir basando nuestras decisiones. Acá les vuelvo a compartir mi presentación. Entonces, acá, estados de costo de producción y costo de producción de lo vendido. Entonces, acá es a lo que nos referimos, ¿no? A los cambios. Después, el análisis de estados financieros. Cuando hablamos del análisis de estados financieros, básicamente nos referimos a un proceso mediante el cual se va a identificar las partes de un conjunto con el objetivo de comprender que sus principales elementos, es decir, sus principios o elementos en los cuales estos estados financieros están basados o están sujetos. Es decir, cuando yo tengo un estado financiero y lo analizo, puedo fácilmente determinar el proceso mediante el cual se está evaluando. Se puede evaluar el desempeño de la empresa, podemos evaluar también resultados numéricos, podemos ver en base a eso decisiones, podemos analizar diferentes aspectos que van a determinar el desempeño de estas empresas, ¿sí? Acá también es importante analizar y ver cómo se orienta la toma de decisiones. Entonces acá el análisis va a ser parte fundamental de todos estos estados financieros para poder determinar diferentes aspectos, ya sean aspectos cuantitativos o aspectos cualitativos. Entonces, acá también describimos las etapas de este proceso para poder evaluar cada uno de estos estados financieros. Cuando hablamos de evaluar estados financieros, estamos hablando que el primer paso para poder evaluarlos es la recopilación de información financiera. Entonces, ¿a qué me refiero con ello? Me refiero a que en la recopilación voy a obtener todos estos datos financieros de la empresa que van a comprender ¿qué? El comportamiento de cada una de nuestras cuentas, ¿sí? Vamos a analizar ahí, por ejemplo, si tenemos más cuentas en activos, si tenemos más cuentas en pasivos, o si nuestro capital circulante está siendo
mucho más alto, qué sucedió con nuestro patrimonio y demás. Todo esto voy a poder analizarlo siempre y cuando tenga la recopilación de esta información financiera. En base a esto puedo ver el comportamiento de cada una de estas cuentas. Acá también está el análisis de la información financiera. Cuando hablamos del análisis de la información financiera, estamos hablando de que vamos a aplicar métodos financieros que puedan generarnos resultados más detallados, ¿no? ¿Esto en base a qué? En base a los objetivos que nosotros estemos trabajando. Puede estar también en base a acontecimientos, puede estar en base a acciones y muchos otros aspectos en los cuales podemos ir viendo modelos de análisis financiero que pueden determinarnos diferentes aspectos. Puede ser, si queremos medir el riesgo, por ejemplo, podemos usar análisis estadístico, que podría ser un método scoring, podríamos usar tal vez un método de valor en el riesgo, un método de Monte Carlo. Ahora, si queremos hacer un análisis financiero para analizar, para ver nuestro crecimiento, probablemente trabajemos con un método DuPont y demás. Entonces, el análisis de la información financiera está inmersa en todos estos métodos en base a los cuales puedo generar resultados más detallados. Puedo generar tendencias, puedo generar mediciones de riesgo, riesgo de liquidez, riesgo de mercado y muchos otros aspectos en los cuales este análisis va a poder determinarme la evaluación de los resultados, ¿cierto? Entonces yo recopilo mi información, la analizo, en base a ella puedo tener acontecimientos más detallados, en base a ella también puedo tener evaluación de los resultados. Con esta evaluación de resultados yo puedo interpretar mis resultados y aplicarlos en diversos métodos de análisis de información. Una vez aplicada esta evaluación de resultados, puedo tomar decisiones, puedo establecer estrategias que van a destinar a mejorar ¿qué? El rendimiento de la empresa en la cual estoy planteando mis objetivos, estoy trabajando mis estrategias, ¿no? Entonces, la idea de poder generar este análisis es tomar mejores decisiones. Las decisiones es un aspecto importante para que estas decisiones no estén influidas por situaciones como el tema del ambiente, el tema del mercado, la presión social y demás. Debo analizar aspectos internos, que uno de ellos es la información financiera, en la cual puedo fácilmente evaluar mis resultados y tener decisiones acertadas, con las cuales obviamente voy a trabajar diferentes aspectos de mi empresa, ¿no? Diferentes aspectos que puedan empezar a fortalecer mis debilidades como industria, como empresa. Acá también es importante destacar el rol del administrador financiero. ¿Cuál es la importancia de este administrador financiero? ¿No? ¿Y por qué se debería de ser tomado en cuenta? Entonces, el administrador financiero, por ejemplo, acá hablamos de que tiene un objetivo, ¿no? Y su objetivo como administrador financiero es mejorar el rendimiento de las empresas. Obviamente, ¿en base a qué? En base a hacerlas más competitivas y rentables. Recordemos que cada una de las empresas, si bien lo que quieren es trabajar en los mercados y generar más ingresos, la mejor idea de hacer esto es haciéndolas más competitivas y rentables en estos mercados. ¿Por qué? Porque si yo soy más competitiva, puedo tener mejor posicionamiento de mercado, puedo tener un mejor mercado meta, mis segmentos pueden ser más amplios, mi producto puede ser vendido y tener mayor rentabilidad. Entonces, muchos de los aspectos están inmersos y están relacionados con la importancia de que desarrolla el administrador financiero en su rol. Acá, si hasta acá comprendemos todos estos términos, podemos
pasar a lo que es el flujo de efectivo proyectado. Hasta acá se comprendió lo que fuimos viendo y hablando. Tal vez alguien tiene alguna consulta. Entonces, acá, cuando hablamos del flujo de efectivo proyectado, nos estamos refiriendo a la proyección de un flujo que en este caso va a ser una herramienta esencial en la gestión financiera, ¿no? Este flujo de efectivo proyectado se utiliza ¿para qué? Para poder planificar de manera eficiente la utilización de efectivos y a su vez mantener la liquidez de las organizaciones. El flujo de efectivo proyectado también va a ser un enfoque para poder prevenirnos ¿qué? Para poder prevenirnos dificultades de liquidez. La ventaja del flujo es que nos ayuda a poder, uno, a gestionar mejor nuestros recursos y a su vez a poder proyectar mejor nuestra liquidez financiera a un determinado tiempo o a un determinado espacio. Aquí también podemos hablar de que el flujo de efectivo proyectado va a evitarnos, lo que les mencionaba, problemas de liquidez y además va a permitirnos anticiparnos y abordar estos problemas y de esta forma evitar el tema de capital ocioso, nos va a evitar y nos va a medir muchas veces riesgos, nos va a ayudar con diferentes aspectos en base a los cuales podemos generar mejores oportunidades de mercado, mejores espacios de mercado sujetos al flujo de efectivo proyectado. El flujo de efectivo también nos genera al mismo tiempo registrar ingresos y gastos en el momento en que se espera que se materialicen en efectivo, ¿no? Entonces, el flujo efectivo, como su nombre lo menciona, tiene un principio fundamental y es este: registrar los ingresos y los gastos. Si hablamos de ingresos, estamos hablando de que los ingresos en efectivo puedan derivar de ventas, de cobros de clientes, de ventas a créditos, préstamos y demás, y que nuestros egresos de efectivo puedan incluir pagos, sueldos, gastos, amortizaciones, inversiones, y todos estos puedan ser proyectados en nuestros flujos, puedan ser proyectados en nuestros ingresos y gastos futuros, ¿no? Entonces acá es importante que tener en cuenta factores que puedan generar cambios tanto en precios de compra y de venta. ¿Esto por qué puede suceder? Puede suceder por la inflación, puede suceder por aumentos salariales, puede suceder por la expansión de la fuerza laboral, y puede haber muchos otros aspectos que generen esta venta o compra, perdón, esta inflación y este cambio en los precios tanto de venta como de compra. Podría ser un problema económico donde no estemos encontrando el punto de equilibrio en nuestro producto y se esté generando un exceso de oferta y tengamos una escasa demanda, ¿no? Entonces, viceversa, podríamos tener un exceso de demanda y tener una escasa oferta. Entonces, son factores económicos o pueden ser factores políticos, pueden ser factores gubernamentales y demás, que pueden generarnos cambios en precios y ventas. Y la idea del flujo proyectado es que pueda tener este efectivo en el momento requerido, ¿no? Esa es la importancia del flujo de efectivo proyectado. Por otro lado, acá podemos hablar de que cualquier actividad que genere ingresos de efectivo ya contribuyen a un flujo positivo. Podemos acotar también que la suma al flujo de caja,
se va a referir o se va a dar cuando las actividades generan egresos de efectivo, ¿no? Cuando se representa un flujo negativo, estamos viendo que se va a restar el flujo de caja. Sin embargo, si estamos hablando de un flujo de caja positivo, estamos hablando del efectivo que se contribuye en ingresos. Entonces acá el objetivo del flujo de efectivo va a ser que tengamos un efectivo disponible positivo y a su vez esté alineado ¿con qué? Con la política de saldo disponible de nuestras organizaciones. Ya que de lo contrario, si no tenemos este flujo de efectivo positivo, podemos estar enfrentando problemas de liquidez. Para poder analizar estos aspectos, nosotros usamos diferentes tipos de métodos, diferentes tipos de análisis, ya sea estadístico, ya sea mediante cálculos contables y demás, que nos ayudan a poder medir este riesgo, a poder minimizar estos problemas de liquidez en base a los cuales pueden estar los flujos de efectivo. Entonces acá, para poder ir entendiendo un poquito más lo que es el flujo de efectivo, tenemos aquí un ejemplo en el cual podemos ver cómo este flujo de efectivo se proyecta de un mes a otros dos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Para poder ir analizando este aspecto, tenemos el saldo inicial, que es con el cual estamos trabajando, sobre las entradas, nuestras ventas. ¿Cuántas son nuestras ventas? Nuestras ventas van a trabajarse con 4.962. ¿Y cuánto es nuestras cuentas por cobrar? Que esto sigue siendo un ingreso, ¿no? Junto con ello vamos a hablar de 5 millones, 187.000. Entonces, nuestro total disponible van a ser 5.433.787. Este es nuestro ingreso, donde vamos a tener salidas, que van a ser nuestros egresos. En estos egresos van a estar todos nuestros gastos. Entonces acá, ¿qué tenemos? Nuestro total de salidas. Si generamos una diferencia, nuestro saldo efectivo a fin de mes es este total. Entonces acá, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un flujo para el mes de febrero y se está generando otro para el mes de marzo. ¿En base a qué? En base a los saldos después de qué? Después de compras, después de sueldos, después de gastos, después de pagos. Está después de todas estas cuentas que se involucran y están inmersas en qué? En nuestro balance general y en nuestro estado de resultados. Entonces, una vez que tenemos estos datos, podemos trabajar con nuestros flujos de efectivo, en base a los cuales podemos ir analizando diferentes aspectos. Y es debido a estas situaciones. Hasta acá se comprende lo que es el flujo de efectivo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Todo bien, dicen, está entendible. Ya, está bien. Entonces seguimos avanzando y vamos a ver un ejemplo del flujo de efectivo y de su importancia. Para ello, les he preparado un ejemplo que está en base a pasos. Vamos a suponer que tenemos una tienda de ropa, ¿sí? En base a todo lo que hemos visto que es un aspecto teórico, ¿qué tendríamos que hacer con la tienda de ropa? ¿Cuál tendría que ser nuestro primer paso? Nuestro primer paso para poder evaluar nuestro flujo de efectivo debería de ser identificar ¿qué? Nuestras fuentes de ingresos, ¿cierto? En base a estas fuentes de ingresos es que debemos trabajar una lista de todos los ingresos de nuestra tienda de ropas.
de todos, absolutamente todos los ingresos que tenga nuestra tienda de ropas. No sé, ya sea por la venta de prendas, por prendas a crédito, por prendas que se estén dando en diferentes tipos de estrategias de precios en base a los cuales esté generando un ingreso, esté agrupando toda mi tienda de ropas. ¿Por qué? Acá inclusive podría tal vez optar porque dentro de mi tienda estoy ofreciendo productos de otras líneas de diseñadores y estos me están pagando por todos mis ingresos. Cuando ustedes hablan y analizan un negocio, deberían de estar en esta lista, ¿sí? En esta lista deberíamos de agrupar todos y cada uno de nuestros ingresos. Vamos a hacer un ejemplo en un Excel después de ver estos pasos. Cuando hablamos de nuestro segundo paso va a ser la proyección de los ingresos. Es decir, si ya tengo identificados todos mis ingresos que puedo tener en una tienda, debo estimar los ingresos esperados para cada fuente durante cada mes del año. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para poder considerar variaciones estacionales. Es decir, imagínense que yo tengo una tienda de ropas que solamente vende abrigos, ¿no? Vamos a suponer que tengo una tienda de ropas que vende abrigos de alpaca, digamos, ¿no? Entonces, yo debo proyectar mis ventas mensuales para cada año. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que en determinadas épocas este producto pueda aumentar mi venta y en determinadas épocas este producto va a bajar su venta. ¿Cuándo creen que va a bajar su venta la tienda de ropa de alpacas? ¿Cuándo podría suceder? Ojo, acá algo que podemos destacar y puntualizar es que cuando nosotros estamos haciendo proyecciones de ingresos, debemos tomar en cuenta todos estos factores que pueden afectar a estas proyecciones. Es decir, cuando yo tengo proyecciones de ingresos, puedo fácilmente analizar las estaciones y decir, si yo tengo una tienda de ropa de alpacas, seguramente no venderé en esta época que es primavera, ¿cierto? Porque hace mucha calor. ¿Quién me va a comprar un abrigo de alpaca? Nadie. Entonces, debido a estas estaciones, mi venta puede variar. Ahora, si no tuviera una tienda de ropa, si tuviera una librería, las librerías también trabajan bajo estaciones del año. ¿Por qué? Porque las librerías van a tener mayor venta y mayor ingreso. ¿En qué épocas? A inicio de año y seguramente o probablemente también a mediados, digamos, cuando los chicos se están cambiando de escuelas. Otro tipo de ingreso que también necesita ser proyectado en base a estaciones podría ser este tema de los juguetes. Los juguetes, por ejemplo, solamente se compran en épocas determinadas, ¿cierto? La mayoría de las personas compran juguetes en épocas de Navidad, ¿okay? Porque es una tradición regalar y demás y todas estas situaciones. Y todos los productos en los mercados cuentan con estas situaciones y con estas variaciones anuales. Todos y cada uno de nuestros productos. No hay un producto que no cuente con una estación o con una situación en la cual no se vende. Inclusive hasta el pan, ¿qué días no se vende y tienen ventas bajas? ¿Ustedes saben? El pan, por ejemplo, que es nuestro consumo diario. Los panaderos no elaboran pan en Semana Santa, en Viernes Santo, creo, no elaboran pan en el Día de los Muertos, si no me equivoco, y en Navidad, creo. Son 3, 4 fechas en las cuales ellos tienen ventas bajas, sus temporadas y la variación de sus ventas se da en estas fechas. ¿Por qué? Porque se da en base a estas situaciones culturales, ¿no? Entonces, si yo como la venta de tienda de ropas, supongo y me planteo vender 300 o $400, digamos, al día, y supongo y voy a estar generando y proponiéndome una imaginación de que si vendo $400 al día, en 30 días voy a tener
este ingreso y todos los meses van a ser iguales. Eso es falso, eso no sucede. Cuando hablamos de ingresos y las fuentes de ingresos, debemos de tomar en cuenta estos factores que les acabo de mencionar. También debemos tomar en cuenta factores gubernamentales. Deben de tomarse en cuenta factores o políticas económicas que probablemente nos generen un impacto fuerte en nuestra tienda. Imagínense que, no sé, que nuestra moneda pierde valor y yo me quedo con muchísimo producto, ¿no? Entonces, mi liquidez puede ser afectada. ¿Por qué? Porque voy a tener muy poca compra. Entonces, acá, en la proyección de ingresos, reside la importancia de poder ir separando estas variaciones estacionales, porque en base a estas variaciones estacionales, mido estos riesgos, ¿no? Con riesgos me refiero a la probabilidad de que no sucedan. Puedo estar más preparado para poder medirlos y determinar que si tengo ventas bajas, supónganse de esta ropa en verano o en primavera, pues entonces para esta época yo trataré de jugar con mis estrategias y seguramente haré rebajas de verano o tal vez haré cambios de temporada y diferentes aspectos que puedan generar o apalear estas situaciones, ¿sí? Pero ¿en base a qué va a estar? Va a estar en base a los factores externos, va a estar en base a las situaciones, las cuales, si las analizamos, podemos medir este riesgo de la liquidez financiera, podemos medir inclusive nuestro riesgo de mercado, porque si, por ejemplo, las tiendas de ropa, en este ejemplo, si trabajamos con este tipo de producto, debemos analizar que son, si bien son productos que no tienen una fecha de vencimiento, tienen una tendencia de vencimiento, ¿cierto? Entonces, lo que hoy está es casual, está en el estilo, puede que mañana haya perdido su valor y ya se esté generando otro tipo de tendencia u otro estereotipo en base al cual están trabajando las otras tiendas de ropa, en base al cual están trabajando mi competencia. Entonces, todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta para poder estimar los ingresos esperados de cada fuente durante cada mes del año. Entonces, una vez determinado la identificación y viendo de dónde genero mis fuentes de ingreso, debo proyectar estos mis ingresos, ¿no? Debo proyectarlos analizando todas estas situaciones que les acabo de mencionar, sea ropa, sea mercado, sea fruta, sea cualquier tipo de producto que ustedes trabajen o que tengan un servicio, deben analizar estos aspectos. Son importantes. Las variaciones de estaciones, de economía y demás factores pueden generarnos la quiebra si no los tomamos en cuenta al momento de medir nuestros riesgos. Por ejemplo, acá, para cambiar la proyección de ingresos, algo de lo que quiero mencionarles es, si nosotros no tenemos proyectados nuestros ingresos en un determinado tiempo y analizamos cuánto es, en base a estados financieros, cuánto es nuestra liquidez para poder solicitar un crédito, podemos estar generando un error, un riesgo. Podemos nosotros mismos subir nuestro riesgo. ¿Por qué? Porque estamos identificando nuestras fuentes de ingreso y pensando que van a ser estables, ¿no? Sin embargo, recordemos que las fuentes de ingreso de un negocio generan cierto tipo de cambios en base a diferentes factores. Entonces, los ingresos, al igual que los gastos, deben ser identificados. En el paso 3, ¿qué debemos hacer? Debemos enumerar todos nuestros gastos operativos de nuestra tienda. Todos nuestros gastos. ¿A qué me refiero con operativos? Inclusive las hojitas o las, no sé, imagínense que a mi tienda de ropas y a las prendas para yo poder venderlas y separarlas, personalizarlas y demás, las envuelvo en una hoja cebolla y le pongo, no sé, un aromatizante y todas estas cosas que pueden ser costos menores, sí pueden ser. Pero sin embargo, si no los voy enumerando, al momento de sumar todos estos, pueden considerarse como parte de un gasto alto, ¿sí? Estos se llaman los gastos hormiga, en los cuales nosotros no determinamos
los gastos operativos en los cuales se está generando, y podemos ir perdiendo varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, acá nos menciona en nuestro ejemplo costos de la mercancía, es decir, cuánto nos cuesta. Eso es importante. El alquiler, los servicios públicos que pago, así sea mi servicio público sea compartido, también debo considerarlo en mis gastos. Mis salarios a los empleados, a los vendedores, mis gastos de marketing. Los gastos de marketing son importantes porque puedo ver en base a ellos si realmente estoy teniendo o no un flujo adecuado, un flujo positivo o negativo. Probablemente, por querer vender más y porque la gente me conozca, esté aplicando una estrategia inadecuada, ¿no? Y esté gastándome todo lo efectivo en mis gastos de marketing. Si yo no los anoto, no puedo saber cuánto es lo que estoy generando o cuánto es lo que estoy gastando de esta situación y cuánto me está retribuyendo esta situación, si está siendo positivo o si está siendo negativo. Cuando nosotros tenemos un negocio, debemos analizar estos aspectos. Si mis ingresos y mis gastos se están equilibrando o estoy teniendo más gastos que ingresos. Entonces acá, por eso nos dice que debemos considerar, nuevamente les digo, mercancía, debe estar el alquiler, servicios públicos, salarios, gastos de marketing, seguros, gastos fijos y variables. Gastos fijos y variables también me refiero probablemente, no sé, yo le dé que algunos días les compre viáticos a mis empleados, ¿no? O les compre, no sé, refrigerios. Cada 3 días les pueda comprar refrigerios. Pero si no lo considero como parte de mis gastos, de mi negocio, o como una comisión a las ventas y demás, puede convertirse en un hueco en base al cual mi liquidez financiera puede estar afectada. Acá podemos hablar también de gastos no operativos, ¿sí? En gastos no operativos, ¿qué tipo de gastos estamos mencionando? Estamos mencionando pagos de préstamos, reembolsos de deudas y demás aspectos. Nuestro paso 4. Así como hemos hablado que tenemos que tener una proyección de ingresos en el paso 2, cuando estamos evaluando un negocio, en este caso estamos hablando de la tienda de ropas, debemos tener una proyección de gastos, ¿sí? Acá, ¿a qué me refiero? Me debo referir a estimar estos gastos en cada una de estas categorías, considerando ¿qué? Considerando aumentos estacionales, costos adicionales durante diferentes temporadas o diferentes épocas. Esto también va a estar sujeto a ¿qué? Va a estar sujeto al tema de costos en temporadas de mayor venta, puede estar sujeto a mayor gasto de personal, porque probablemente si tengo mayor venta pueda considerar mayor equipo de trabajo, probablemente también necesite un espacio más grande por estas temporadas. Entonces, todos estos gastos deben ser considerados para poder elaborar un flujo de efectivo adecuado, un flujo en el cual se pueda determinar si el saldo inicial está siendo viable o nos estamos generando mayores pérdidas, ¿no? Entonces, acá el flujo de efectivo nos ayuda a generar esta importancia, nos ayuda a destacar este aspecto. Después hablamos de lo que son la evaluación y los ajustes. Cuando nosotros tenemos una proyección de gastos, podemos trabajar lo que es el cálculo del flujo de efectivo, ¿no? Una vez determinada esta proyección. Y en base a ello hacer la evaluación y ajustes. Cuando estamos hablando de evaluación y ajustes, hablamos de que se evalúa el flujo de efectivo y puede ser positivo o negativo en cada uno de los meses. Si tenemos flujos de efectivo negativos en alguno de los meses, debemos considerar cómo cubrir ese déficit. ¿Para qué? Para poder reajustar nuestros gastos. Si un mes tengo más gastos y menos ingresos, debería de reajustarlo o compensarlo para poder modificar mis proyecciones
Es decir, si yo estoy planteando hacer más gastos en el mes de verano o en el mes de diciembre y ese mes tengo menores ventas, entonces, ¿qué haré? Seguramente replantearé mis gastos porque probablemente no necesite tanto personal, no necesite tanto marketing, probablemente necesite tal vez en vez de de un equipo de ventas, capacitar a mi equipo y otros aspectos que pueden ir restando mis gastos. Entonces, estos aspectos, cuando se hace el cálculo del flujo de efectivo, nos ayudan a tomar decisiones certeras, decisiones importantes que pueden garantizar un flujo de efectivo todos los meses. Es decir, que gracias a ello puedo planear un flujo de efectivo adecuado, positivo, en cada uno de estos meses. Y por último está el monitoreo continuo. Cuando hablamos de este monitoreo continuo, estamos hablando de que se debe llevar un seguimiento constante a lo largo del año, ¿no? En esto vamos a hablar de que se deben actualizar proyecciones a medida que puedan obtener resultados, que puedan comparar estimaciones originales, es decir, cómo estaba al principio, cómo estoy ahora, cuánto proyecté, cuánto fue lo que generé. Entonces, este tipo de estimaciones pueden ayudarme inclusive a medir mi porcentaje de cumplimiento de mis estrategias de mercado, de mis estrategias financieras. Pueden ayudarme a mantener una salud financiera adecuada en mi microempresa. ¿Por qué? Porque si digamos yo tengo un monitoreo continuo de este aspecto, puedo inclusive hasta prevenir y respaldar estas situaciones de ciertos lugares donde tengo políticas gubernamentales que me generan mayores pérdidas, tengo políticas gubernamentales que tal vez me están privando de algunas situaciones, puedo trabajar mejor mis estrategias de mercado competitivas en base a estos flujos financieros, en base a este monitoreo continuo que se hace a lo largo del año, ¿no? En cada año puedo estar generando y comparando mis proyecciones. Acá, ¿cuál es la importancia del flujo de efectivo? Vamos a hablar de que la importancia del flujo de efectivo está encerrada en la gestión financiera o en la gestión de recursos financieros, ¿no? Lo que les decía nuevamente, hablamos de que es una parte crítica de la gestión y va a abarcarnos desde la recopilación de información hasta la toma de decisiones. Entonces, el flujo de efectivo es un aspecto que nos ayuda cuantitativamente a poder tomar estas decisiones, tomar las decisiones adecuadas y certeras en base a diferentes indicadores y a diferentes aspectos con los cuales puedo analizar y mencionar qué es viable o si no es, si es posible determinadas situaciones, ¿no? También acá podemos hablar y mencionar que los beneficios de la proyección del flujo de efectivo van a anticipar y abordar problemas, ya sea de falta de dinero, de incumplimiento de compromisos financieros, va a evitarnos la acumulación de capital ocioso. ¿Por qué? Porque tal vez tengo capital que puedo invertir en otras empresas. Además va a permitirme esta toma de decisiones, ¿no? Esta toma de decisiones basada en qué? Basada en datos financieros. Además de ello, va a contribuirnos a poder mantener la liquidez de las organizaciones, es decir, a poder trabajar con una liquidez que nos genere tranquilidad, porque de hecho trabajar con una liquidez medida en nuestras entidades o empresas nos genera estrés. Entonces, en este caso, lo que trabajamos con el flujo de efectivo es poder tener esta liquidez financiera sin tanta improvisación, ¿no? Sin tantos factores y sin tantos aspectos que nos afecten.
Y por último, ¿qué podemos hablar del flujo de efectivo? Vamos a poder hablar de gastos futuros e ingresos futuros que nos identifiquen problemas y tomas de medidas preventivas. El flujo de efectivo está altamente relacionado con nuestro riesgo de liquidez. Hasta acá, ¿tiene alguien tal vez alguna pregunta o alguna duda que quiera comentarnos sobre los flujos de efectivo? Ya. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en una planilla de Excel, un ejemplo básico de lo que puede ser un flujo de efectivo y de cómo nosotros podemos ir reuniendo nuestros datos. Les voy a compartir la pantalla de un análisis e interpretación de estados financieros, pero este es de una empresa ya consolidada en el mercado. Esta es de Toyosa, en la que se va viendo diferentes aspectos. Para poder analizar y poder hacer este flujo, por ejemplo, se ha trabajado con el volteo de datos. El volteo de datos se usa cuando se hace un volteo de todos los datos que tiene en sus planillas financieras. Entonces, acá les comparto. Se ve la plantilla, ¿no? Si alguien me confirma, por favor. Ya, acá lo que tenemos es el balance general de Toyosa. ¿Qué podemos ir viendo acá? Podemos ir analizando y familiarizándonos, por ejemplo, con todos los activos en los cuales toma en cuenta Toyosa en un balance general, ¿no? Es un volteo de datos de sus formularios de estados financieros anuales de esta empresa a su cierre de gestión. Entonces, acá lo que hacen para poder generar un flujo a una tendencia es determinar a una determinada fecha, ¿no? Acá está hablándonos que esta proyección y este balance está en bolivianos, está al 31 de diciembre, esto está a 19, el 2019, y este está el 2020, donde vamos a ir hablando en diferentes periodos y para ellos ir generando proyección, ¿no? Entonces acá lo que tiene son sus activos, más abajo podemos ver sus activos no circulantes, donde se van llenando diferentes cuentas, se van tomando en cuenta diferentes cuentas. Cuentas por cobrar comerciales a más de un año, están los activos fijos netos, están el tema de las inversiones permanentes, otros activos no circulantes, y muchos otros aspectos que están inmersos en este balance general. Acá también se puede ver en diferentes periodos estos aspectos y más abajo nos vamos a lo que son los pasivos, sus deudas financieras. Tiene acá deudas financieras, fíjense, a corto plazo. Las de corto plazo son aquellas que se pueden determinar a un periodo menor a 12 meses, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, Toyosa nos muestra sus deudas a corto plazo, tiene también acá cuentas comerciales por pagar, estamos hablando de sus proveedores, puede también acá registrar diferentes aspectos en base a los cuales se ha hecho este volteo de datos, tiene otras cuentas por pagar, entonces todos los pasivos, donde estamos hablando de
Todas estas cuentas por pagar, ya sea terceros, bancos, accionistas y demás, pueden estar inmersos en lo que son los pasivos, ¿no? Entonces acá tenemos todos los pasivos de Toyosa, están los pasivos no circulantes, donde tenemos pasivos no circulantes o de largo plazo, que estos son mayores a un año. Fíjense, acá está la deuda financiera a corto plazo y acá ya nos habla de deudas financieras de largo plazo, donde estamos hablando ya de bancos, estamos hablando de otras deudas que son mayores a un año. Es por eso que se denominan y se determinan como deudas a largo plazo. Acá también tenemos nuestras previsiones, que van a ser parte de nuestros pasivos. Si bien son previsiones para indemnizaciones, se consideran parte de los pasivos, ¿no? Está el patrimonio neto con el cual cuenta Toyosa, están los resultados en base a los cuales está trabajando esta empresa, está el valor del pasivo y acá tenemos el tema del nombre de la empresa nuevamente. Este es el estado de resultados. La primera parte que vimos fue el tema del balance general. Ahora familiaricémonos un poquito con lo que es el estado de resultados. También es de la empresa Toyosa, el estado de resultados que vemos acá. Fíjense, a diferencia del balance general, en el estado de resultados solamente se registran las ventas brutas, que pueden ser ventas de productos, pueden ser ventas de servicios, ventas netas, y agrupar la totalidad de estos, ¿no? Servicios, productos y demás aspectos. También está el costo de la mercadería vendida. El costo de la mercadería vendida va a ser el precio menos la utilidad, ¿cierto? De las ventas netas va a ser la diferencia. Entonces, en base a ello tiene el margen bruto, que es su utilidad. Acá también va a registrar gastos operativos, que van a excluir, ¿qué? Depreciación. En los gastos operativos estamos hablando de todos estos gastos que se generan en diferentes aspectos. Y las depreciaciones las estamos considerando, pero las estamos restando. Como la ganancia operativa que tiene Toyosa, tenemos acá este valor. Después están nuestros gastos financieros, están nuestros gastos por operación de arrendamiento financiero, estos son sus alquileres. Están gastos no operacionales, están los ingresos o gastos diferidos, y ahí tenemos todas las cuentas en las cuales va registrando tu estado de resultados, ¿no? Acá también vamos a ir viendo gastos por ajustes, impuestos sobre utilidades, entonces todos nuestros gastos con los cuales ya determinamos nuestras utilidades netas. Una vez determinado este aspecto, podemos hablar de lo que son nuestros ratios financieros, en base al cual nosotros podemos trabajar y decir si es o no posible o viable, dependiendo del número de meses, las pruebas de liquidez que estamos haciendo. Es de lo que les mencionaba hace un momento. Tenemos diferentes métodos en base a los cuales determinar si nuestro apalancamiento financiero, por ejemplo, es el más viable, si nuestros pasivos están siendo controlados o no, si nuestras deudas son o no viables. Y tenemos aquí diferentes aspectos, ¿no? Entonces, en base a todos estos datos es que se generan lo que son los ratios y los flujos de caja. Acá está nuevamente nuestro balance. Tenemos acá supuestos. Acá en los supuestos, ¿qué hacemos? Empezamos a generar hipótesis y supuestos por los cuales vamos a considerar, ojo, como hace un momento les mencionaba, supuestos relacionados con el valor que estamos tomando. Acá, por ejemplo, ¿qué hace Toyosa? Determina y dice que sus ingresos no operacionales
toma solamente el 70% de sus ingresos no operacionales para el próximo periodo. ¿Qué está empezando a hacer? Está empezando a proyectar sus inversiones en base a supuestos. En base a estos supuestos, él puede ir determinando que cada una de sus proyecciones van a estar sujetas a estos ingresos. Acá sus ingresos por inflación, igual, ¿no? Va a ir cortando y los va a ir dividiendo al 50%. Acá considera un total y después los va a ir determinando. Acá los costos por ventas también. Los costos por ventas va a ir disminuyendo, costos por inflación y demás. Son supuestos que están siendo proyectados ¿para qué? Para poder ir midiendo el riesgo de pérdidas futuras. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos pérdidas futuras, podemos hablar de que están relacionadas a que no se tomó en cuenta esta proyección, ¿no? Entonces, acá lo que se hace son estos supuestos para poder ir analizando diferentes aspectos en base a los cuales vamos a tener proyecciones y determinar cuál va a ser nuestro monto de depreciación o cuál va a ser nuestro coeficiente en base al cual vamos a tener pérdidas o ganancias. Entonces acá podemos trabajar diferentes supuestos. En base a ellos también podemos analizarlo por diferentes programas con los cuales determinamos proyecciones y generamos mayor asertividad de estos métodos. Acá se sigue trabajando con supuestos. Acá tenemos los ratios ya proyectados, de los que habíamos hablado hace un momento. Donde podemos ver ratios o positivos o ratios negativos. En este caso, todos nuestros ratios son positivos. Y acá están ya nuestros cuadros para poder ir analizando el tema de efectivos, de cuadros de amortizaciones y demás aspectos, ¿sí? Acá lo que tenemos es una plantilla de análisis completa porque está en base a un volteo de datos. Y estos datos están en base a supuestos financieros. Si nosotros, por ejemplo, si estaríamos trabajando en Toyosa y quisiéramos ver para este registro, para este volteo de datos y para esta utilidad neta, una proyección de aquí a 6 meses. Podemos hacerlo en base a diferentes programas, en los cuales vamos a ir generando parámetros y trabajar el análisis de sensibilidad de los mismos. Miren acá, por ejemplo, tenemos herramientas que nos pueden medir estos riesgos. Creo que no se comparte mi pantalla. Esta herramienta, por ejemplo, nos ayuda a medir nuestro riesgo financiero de estos activos que estamos trabajando. Podemos decirle que queremos medir para este mes, que es 2020. Nos ayuda a predecir para un determinado
para un determinado monto o para un determinado ratio de balance. Vamos a hablar de estas ventas. Estado de resultados. Vamos a hablar de esta venta de productos, donde le añadimos un parámetro. Y nuestra utilidad. Entonces acá, por ejemplo, podemos ejecutar y correr 1000 pruebas para ver que esta venta de productos puede variar de aquí a un determinado tiempo, de aquí a 5 meses, a 6 meses, en base a gráficas en las cuales los flujos de efectivo van a estar proyectados con el análisis de riesgo de liquidez, para nosotros poder evaluar esta liquidez en base a estados cuantitativos y con determinaciones estadísticas. Trabajamos con este tipo de herramientas, ¿no? En las cuales vamos determinando la liquidez y la certeza de poder llegar a un determinado monto de ventas en un determinado tiempo. Si hacemos simulaciones como las que les acabo de mostrar, en las cuales se puede desarrollar aspectos y medir estos valores para evitar estas pérdidas, para poder medir estos riesgos. Entonces, si ustedes van viendo esta herramienta, por ejemplo, en el Excel, nos mide todos estos aspectos y nos ejecuta una simulación en base a estos datos. Donde solo necesitamos parametrizar un determinado número de datos. Miren, acá, por ejemplo, me dice que ya me hizo 1000 pruebas. Ya tengo acá mis datos para las ventas que analicé, que dije para las ventas de producto, que mencioné que van a ser mayores a 708 millones. Acá puedo ver en datos y analizar si realmente mis proyecciones están siendo certeras o en qué porcentaje o en qué espacio voy a poder ver mejor estos supuestos, ¿no? Es decir, voy a poder analizar estas proyecciones. Entonces, esta es uno de los métodos que se puede usar para ir analizando estos aspectos. Ahora, vamos a hacerlo. Esta es la plantilla de Toyosa. Vamos a hacer una plantilla en la que solamente trabajemos esos son indicadores financieros, en la que podamos trabajar nuestro ejemplo de las tiendas y vamos a ir formando nuestra planillita de flujo de efectivos, una planillita sencilla con la cual ustedes pueden también trabajar si tienen alguna tienda o algún negocio para el cual están tomando este tipo de cursos. Entonces, para eso podemos usar nuestro Excel y trabajar con este mismo flujo. Les comparto esta planilla. Y ponernos el concepto y el mes en el cual estamos analizando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, puedo trabajar una planilla, la voy a elaborar ahora, es una planilla básica, donde pongo mi concepto, puedo aquí separarme inclusive y decir ingresos, y acá más abajo voy a decir que están mis egresos, ¿no?
Concepto. Necesito además del concepto saber el tiempo en el cual yo voy a trabajar mi planilla o el tiempo en el cual estoy recabando. Vamos a decir que es este mes de octubre. Entonces, para octubre, mis ingresos, ¿qué tipo de ingresos podría tener? Podría tener ingresos de ventas de producto, ¿no? Acá en ventas de producto, suponiendo que es una tienda micro que está ubicada en el Prado, digamos, probablemente mis ventas mensuales, si menciono que tengo una venta de 500 bolivianos cada día por 30 días, estoy abriendo mi mercado, tenga una venta de 15,000 al mes. ¿Qué tipo de más ingresos puedo tener? Tal vez podría ser cuentas por cobrar, de producto. Entonces acá también puedo mencionar y hablar de que estamos suponiendo que tengo unas cuentas por cobrar por 5,000 bolivianos. Después, ¿qué otro ingreso más podría añadir? ¿Qué otros ingresos más podrían añadir ustedes a sus negocios? Licen, no estamos viendo la planilla que está elaborando. Ah, ¿no se está viendo? Gracias, gracias por la observación. Pensé que la estaba compartiendo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí ya se puede ver. Ya, gracias. Entonces acá, lo que estoy haciendo en la planilla, les decía, estamos haciendo nuestros ingresos al mes de octubre. ¿Qué otro ingreso más podrían añadir? Si tuvieran un negocio, ¿qué otro ingreso más creen ustedes que podríamos tener? Estamos hablando de las ventas de producto. Nuestro ejemplo es el mismo en el que habíamos trabajado en el documento donde les decía que es una tienda de ropas. Acá les voy a poner un flujo de efectivo de una tienda de ropa. Entonces, además de estos ingresos, ¿qué otros podríamos tener? Alquiler de determinadas prendas, digamos, especiales, ¿no? De fiesta, de gala. Puede ser alquiler de prendas, podría ser un ingreso adicional, ¿no? Vamos a decir que en el mes tenemos ese ingreso de 3,000 bolivianos. ¿Qué más? ¿Qué otro ingreso podríamos tener si tenemos una tienda? A ver. Acá estamos haciendo un supuesto, ¿no? Entonces, por eso estamos trabajando con ideas sueltas. Por comisiones de ventas, otro ingreso puede haber, licenciado. Comisiones de ventas. Ya. Vamos a decir que nuestras comisiones de ventas son de 600 bolivianos. ¿Qué más? ¿Qué otro ingreso podemos tener? A ver, vayamos pensando y analizando. ¿Qué más podría ser? Creo que son todos, ¿no? Bueno, los más usuales en una tienda de ropas. Entonces acá vamos a poner nuestro total de ingresos. Y aquí arribita estoy poniendo una cuenta que es de saldo. Este va a ser mi saldo a la evaluación, mi saldo del mes anterior a ingresos.
Voy a decir que mi saldo es de 55,000. Esto estoy hablando, mi saldo a septiembre. Cerré mi septiembre con 55,000, ¿no? Y acá estoy empezando a registrar lo que es octubre. Entonces acá sumo esto. Sumo mis ingresos. Tengo este total. Este es mi total ingresos. A este mi total ingresos. Les pongo total ingresos octubre. Voy a sumarle mi saldo de septiembre. Y en total, más ello, voy a tener mi total disponible, en este caso, va a ser la suma de este valor que acabo de mencionar y acabamos de sumar con sus compañeros, de este más este de octubre, ¿cierto? Acá, ¿qué más voy a tener? Voy a tener lo que son mis egresos. En egresos, ¿qué gastos puedo tener? ¿Qué gastos operativos podemos asumir en egresos de una tienda? El primer gasto que vamos a asumir, obviamente, va a ser el tema de alquileres de tienda. Alquileres del inmueble. Vamos a decir que nuestro alquiler es de 2,000 bolivianos. ¿Qué más? ¿Qué otro gasto podríamos tener? Sueldos. En sueldos, pondremos que le pagamos 100 bolivianos a cada una de nuestras vendedoras, que tenemos 2 vendedoras. Y ellas trabajan por 30 días. Y entonces en sueldos se nos va a 6,000 bolivianos. ¿Qué más? ¿Qué otro gasto podemos tener? ¿Qué otro egreso vamos a generar en nuestra tienda? A ver. Ideas. ¿Qué otros gastos podríamos tener? Servicios básicos. Servicios básicos. Vamos a decir que son 500 bolivianos. Después, ¿qué otro gasto podría ser? De internet. Internet. De internet pagamos 200 bolivianos. Vamos a decir que también tenemos cable. Que cable pagamos también 200 bolivianos. ¿Qué otro servicio, qué otro gasto considerarían ustedes en un negocio? A ver, vayamos analizando. Tema de impuestos. Impuestos, ¿no? Régimen impositivo. Ya, nuestro régimen impositivo va a ser el 3% sobre nuestro IT sobre el impuesto a las transferencias. 3%. Tenemos un régimen impositivo de 450. Solamente estamos considerando aquí nuestro IT, por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué otro gasto vamos a tener? A ver, vayamos analizando. Si ustedes tuvieran un negocio, una tienda, ¿qué otro gasto tendría? Tal vez pagos tal vez le debo a algún proveedor, tal vez tengo algún acreedor, un pasivo de mi tienda, una cuota de crédito.
Vamos a decir que tenemos un acreedor al que le pagamos cada mes 5.000 bolivianos y le pagamos a nuestro proveedor de prendas. Proveedor. 3.000. Además tenemos gastos indirectos. En gastos indirectos, ¿qué estamos agrupando? Estamos agrupando todos estos gastos pequeñitos, estos gastos hormiga, que nos van generando ciertos huecos en nuestra liquidez, ¿cierto? Ciertos espacios muertos. Entonces acá podemos asumir también que nuestros gastos indirectos, no sé, en pasajes, en mi comidita de sábado y cosas así, de la tienda, por si acaso. Me refiero a que tal vez hoy hubo buenas ventas y estamos haciéndonos un gasto de compras o un festejo no planeado que lo estamos considerando en mi negocio como gasto indirecto porque no se puede recuperar. Vamos a decir que tenemos en gastos indirectos 700 bolivianos. ¿Qué otro gasto nos estamos olvidando? A ver, ¿qué más? ¿Qué otro gasto podríamos tener? Ya hemos hablado de impuestos, de acreedores, de proveedores, gastos de ventas. Acá gastos de ventas no pusimos, no hemos considerado nuestro material de... ¿Dónde están nuestras bolsas para vender nuestras prendas y demás? Gastos administrativos vamos a considerarlo. Y también gastos de venta. ¿Dónde vamos a considerar 200 bolivianos? Nuestras bolsas y otros neceseres que tenemos para vender. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa considerarían? ¿Qué otro gasto creen que no está siendo parte de este flujo? Tomen en cuenta que ahorita solamente estamos haciendo un relevamiento de nuestra situación actual, ¿no? Si tuviéramos una tienda de ropas, ¿qué más estaríamos tomando en cuenta? Estamos tomando en cuenta sueldos, estamos tomando en cuenta todos los gastos que hacemos en el mes, que probablemente ya hubiésemos hecho un flujo igual en septiembre. Y ahora estamos analizando lo que es nuestro flujo en octubre. Aquí abajo les voy a hacer su total salidas de octubre. Se ve mi pantalla, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la suma de miren, acá nos olvidamos nuestro tema de publicidad también. Este es nuestro valor y nuestras salidas hacia octubre. Ahora, ¿aquí qué vamos a tener? Vamos a tener un total de nuestro saldo efectivo a fin de mes. Nuestro saldo efectivo a fin de mes va a ser el siguiente. Entonces vamos a agarrar nuestro total de ingresos a octubre, nuestro total disponible, menos
nuestro total salidas. Y vamos a hablar que nuestro efectivo a fin de mes es de ¿cuánto? Es de 60.050. Entonces, este efectivo a fin de mes se tiene que ir acá para el mes de noviembre. Entonces, aquí le hago igual. Agarro este saldo en efectivo y lo subo. Aquí ya tengo mi valor al mes de noviembre, ¿cierto? Entonces, como todavía no sucedió noviembre, todavía no sé lo que va a pasar en noviembre. Ahorita estoy suponiendo que es 30 de octubre y estoy haciendo mi cierre de mes. Entonces, para noviembre, para yo saber si a fin de mes, a fin de noviembre voy a tener un saldo efectivo, debo empezar a trabajar con cierto tipo de proyecciones, ¿no? Entonces, acá es cuando empezamos a trabajar el tema de las suposiciones. Estamos trabajando con un cuadro que es hipotético. Estamos suponiendo la situación financiera de una tienda de ropas. Entonces, en base a esta suposición, puedo decir que tal vez mis ventas en noviembre, y viendo la etapa que es, las fechas que se vienen y demás, pueda tener una venta menor y que solamente sea el 80% del valor actual. ¿Sí? Entonces, supongo acá, estoy haciendo una suposición, que solo tengo una venta del 80%. Para medir mi riesgo, voy a decir que este mes solamente venderé el 70%. ¿No? Mis cuentas también van a sufrir la misma situación. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Si estas mis cuentas sufren la misma situación y estoy considerando solo al 70% porque en noviembre veo que es un mes bajo, veo que voy a tener ventas menores, porque son fechas en las cuales todos están enfocados en otras actividades, están comprando los arbolitos de Navidad y demás, entonces no van a estar enfocados en mis prendas de vestir, ¿no? Entonces, en base a esto, voy a poder ya evaluar y hacer lo que es mi fórmula. Y voy a tener un total disponible menor. ¿Por qué? Porque tuve ventas bajas. Mis ventas solamente son al 70%, estoy considerando al 70% del valor actual del que tengo. Estoy minimizando mi riesgo. Un 30% de mi riesgo está siendo